No soy experto en nada, ¿eh? Lo mismo que vosotros. Porque aquí los expertos en la evangelización, los expertos no son los que más hablan. No consiste en eso. Sino, yo creo que estamos todos en la misma corriente. Y aquí no consiste que hagan unos y otros, sino que todos miremos hacia el mismo lado. Eso es lo que vengo a contaros hoy. Y no vengo a deciros muchas cosas porque yo creo que ya todo está dicho, todo está escrito, tenéis cosas buenísimas y seguro que vosotros ya en vuestros lugares ya habéis leído, vamos, hasta lo que no está escrito. Seguro que papeles. No, es poner un poquito por orden las cosas que tenemos y, bueno, os voy a contar también pues mi pobre experiencia, pero que si lo hicierais cada uno de vosotros seguro que quedaba mucho más enriquecido. Yo cuando en una parroquia o de Madrid, cuando tenemos que hablar de misiones o cuando tenemos que ir de esas charlas que dais vosotros por 1000 rincones de vuestras diócesis, ¿verdad? Pues cuando uno llega a la diócesis y habla de misiones, pues inmediatamente a toda la gente le viene una imagen como esta, ¿no? Claro, las misiones. Y entonces su ámbito cultural es aquel momento tan bueno en la historia de la Iglesia donde, bueno, los cristianos creyentes se iban a tierras lejanas para trasplantar un poco el modelo de iglesia que vivíamos aquí. Y lo trasplantaban y entonces movilizaban a toda la comunidad para que en aquel lugar se enraizara el estilo, la organización de iglesia, hasta detrás de ello la organización política o las ideas políticas que tenían en cada territorio. Efectivamente, ha sido una labor y se han marcado y se han desarrollado comunidades cristianas por toda la tierra gracias a ese primer o a ese impulso misionero que es el que retiene nuestra gente, ¿verdad? Claro, llega el Concilio Vaticano II y el concilio vuelve a hacer una reflexión sobre esto de la misión, pero es una reflexión que tiene este escenario de fondo. Y el concilio nos viene a decir pues que quizá la orientación no está tanto en el lugar, el documento Allentes, que eso conocéis muchísimo, y por ahí hay un número, el número 6, que le han dado muchas vueltas los teólogos, ¿verdad?, sobre la esencia de la misión, y que lo que viene a decir es que lo importante no es tanto ni el territorio, ni el contexto, que sí, sino lo importante son las personas que ahí están, y las condiciones concretas de las personas. Lo importante no es el territorio, sino lo importante son las personas que necesitan el anuncio del Evangelio. Y desde ahí se empieza a marcar una dirección que ya nos va abriendo pistas. Desde ahí se va diciendo que toda la Iglesia, no solo los misioneros, es la que es sujeto de la misión, la que lleva, la que emprende, la que anima, la que es responsable de la misión y que son responsables todos los bautizados, no solo algunos bautizados, no solo aquellos héroes que eran como el supersigno de Cristo en lugares determinados, ¿no? Sino que eso, y eso que repetimos tanto, que todos somos misión. Bueno, pues eso es lo que ya el concilio empieza a apuntar. Bueno, pues si la tarea es la persona, de repente nos encontramos eclesialmente en una época distinta. El Papa continuamente habla del cambio de época, que ya lo dijo en el 16, cuando dijo esa frase a la Conferencia Episcopal Italiana, nos sorprendió porque dice, no estamos cambiando cosas, estamos en un momento determinado de la historia donde hay un cambio de época. Ulrich Beck, que el otro día tuvimos una conferencia aquí sobre él, decía que estamos en un tiempo de metamorfosis. Sí, porque lo que él dice es que el mundo no se muere, como dice mucho, sino que está transformándose desde dentro. Es una situación novedosa que no sucede a menudo. Si os suena Bauman, que hablaba de la sociedad y del tiempo líquido, o de los más listos que ya hablan del tiempo gaseoso, ya ni líquido, ¿no? Ya van a más, y esto ya se nos va de las manos. Bueno, estamos en una situación nueva y una situación donde efectivamente en nuestras diócesis, en nuestras comunidades, vemos como todas las claves han sido removidas, no solo de lo rural al urbano, que era lo que siempre se ha dicho, sino que mucho más. Hay bloques, hay situaciones nuevas. Vemos primero que Dios no tiene un papel en nuestra sociedad
Y nosotros que venimos con ese esquema anterior, ¿verdad?, de los misioneros, de repente vas a hablar de Dios y dices, ¿de qué me estás hablando? Y vamos viendo que hay un montón de gente a nuestro alrededor que, como dicen algunos, John Metz y demás, dice que son peregrinos. Gente que a lo mejor busca algo, pero como se está individualizando todo, pues van buscando religiones o van buscando cosas, pues tipo como cuando vas al supermercado. Llevas tu carrito y te vas cogiendo. Pues yo de esto me gusta de esto me gusta del otro. Y entonces cada uno vive una especie de religión individual que va cogiendo con lo que va pillando por ahí, ¿no? Pero sí hay algún grupo de gente, y lo vamos viendo, que son buscadores, pero no abundan tampoco. Otros dicen además que nos lanza una pregunta, y es que hay gente que no se pregunta nada. Por un lado están los buscadores, pero luego hay gente que no se pregunta nada. Y ahí está cómo suscitar el anhelo nuestro, es el anhelo que tenemos de infinito, cómo romper que ese muro que tienen nuestros contemporáneos, que a veces parece que no se preguntan nada, cómo suscitar preguntas cuando nosotros a veces queremos responder a todo, pero ¿cómo suscitar las preguntas? Porque hablamos de alejados, pero los alejados no están allí. El alejado puede ser mi primo, mi hermano, mi vecino, mis hijos. Quiere decir que cuando hablamos de alejados no estamos hablando de relaciones de que están allí fuera, es que están dentro y están cercanísimos a nosotros. El tema es cómo hacer visible a Dios en un mundo que vive de espaldas a Él y que nos rodea. Y en tercer lugar, si hay gente que busca, si hay gente que en nuestro tiempo no se pregunta, no se hace las preguntas, efectivamente vivimos un mundo, todo el mundo habla globalizado. La multiculturalidad. Yo cuando vamos a cada sitio, aquí en Madrid, cada parroquia, sobre todo he estado haciendo visita en la zona sur de Madrid, pues todo esto, lo que suele Villaverde, Orcasitas, ¿verdad? Toda esa zona, pues claro, aquello ni la ONU, O sea, ni la ONU. Están los musulmanes, están los latinos de 1000 sitios, están los rumanos, es decir, hay un montón de gente. En la Iglesia, esto, ya Pablo VI, esto de la multiculturalidad no es una dificultad, siempre se ha planteado como una ocasión, como una oportunidad, como una riqueza. Pero es una riqueza que tendremos que aprender a habitar, porque estábamos acostumbrados a entender que los rusos estaban en Rusia, pero ahora es que los tenemos aquí. Y que el mundo musulmán, ayer estuve con unas religiosas que tienen vocación de estar en el mundo musulmán y se han quedado en Madrid porque lo tienen aquí. Luego, nos ha cambiado aquel esquema antiguo, nos ha cambiado la situación y la pregunta o la ausencia de pregunta lo tenemos aquí. El tema es cómo anunciar esto, cómo anunciar en este tiempo. Pues mirad, hay una imagen que siempre me ha gustado cuando decimos cómo anunciar, y a veces cuando estamos en la iglesia, pues yo me reflejo en ella, ¿no? Porque decimos, tenemos muchos retos y todos nos dicen que estemos en la misma barca. Pero muchas veces esta forma de anuncio es, sí, si en la barca estamos. Sí, si todos trabajamos. Pero a veces la experiencia es que cada uno nos vamos construyendo nuestra propia barca. Y somos misioneros, sí, decimos todos la misión, pero cada uno parece que quiere navegar o construirse su balsita para ir en la dirección que él estima y que él quiere. Pero eso sí, en la misma barca, en el mismo mar, y entonces nos presta una confusión, ¿verdad? Esta es una imagen que a veces, digo, bueno, pues nos puede reflejar o en muchas actitudes y muchas dificultades que os vais encontrando. Quizá la imagen contraria, la que nos podemos plantear, es más de unidad, pero de unidad también no solo en que vamos en una dirección, sino que hacemos una misma tarea. Y la tarea no está en cómo parcializamos las cosas, sino cómo vamos rescatando. Me gusta esta imagen en cuanto es la que decir, mira, vamos todos juntos rescatando personas, rescatando corazones. Y en eso lo tenemos claro, cada uno con su caña, no con su barca como antes, ¿no? Es diferente que cada uno se construya una barca, es diferente a que cada uno lance su caña desde la misma barca. ¿Y cómo hacer esto? Esto es muy bonito ponerlo aquí, ¿verdad? Pero a veces es bueno también reflejarnos. ¿Cómo hacer esto? Pues efectivamente
tenemos que ver, frente a mucha gente que dice que esto está muy mal, que ya no hay nada que hacer. Claro, hay mucho profetilla de esos que nos quitan la energía, ¿no? De estos que hablas con él y dice que todo está mal, todo está mal, todo está mal. Yo digo, primero, lo que tenemos que ver es que este es el mejor tiempo del mundo, porque es el nuestro. Cuando por la mañana rezamos el Salmo 94, decimos que este es el tiempo oportuno, este es el tiempo de la salvación. El de los misioneros aquellos que os he puesto antes fue su tiempo, y ellos respondieron. Pero ahora nosotros vamos a responder a nuestro tiempo. Y es el mejor del mundo, ¿eh? El mejor. Porque es la oportunidad que Dios nos da. Y cada tiempo se convierte en una oportunidad, no en una maldición. Porque claro, cuando te encuentras con gente que todo está mal, estás en una reunión, es que todo muy mal, la parroquia muy mal, ya no tenemos grupo de misiones, es que todo se nos ha quitado, es que somos muy mayores, es que, Dios mío, déjame respirar. Vamos a cambiar. Es decir, quizá la primera situación es darnos cuenta que es de nuestro tiempo. Y quizá podemos preguntar, y el Papa Francisco en esto sí ha entrado, porque el Papa Francisco en este aspecto de navegar en la misma barca, de ir rescatando corazones, sí se ha implicado y nos ha dado no acentos. No es que el Papa haya dicho, voy a hacer con lo que hay acentos, no. Ha cogido el concilio y toda esta época posconciliar y nos ha propuesto enfoques, que es distinto. Enfoques de cómo ver las cosas. Ha puesto lugares donde dice, enfocar aquí, que si enfocáis aquí, por ahí podemos ir respondiendo. Enfocar todo el panorama posconciliar que tenemos, una reflexión preciosa, pues ha dicho, enfocar en estos puntos. Y al respecto, cuando planteamos la evangelización en una diócesis, cuando lo planteamos en una comunidad o a nuestro alrededor, lo primero que nos dice es una cosa que a mí me tranquiliza mucho y que yo repito mucho cuando vamos, porque todo el mundo dice, no, a ver cómo llevamos a Dios a nuestros vecinos, a ver cómo llevamos a Dios. Pues lo primero que nos dice es que Dios está antes que nosotros. Que Dios está antes que nosotros. Con lo cual dices, qué peso me quita de encima, ¿no? No es que yo tenga que llevar a Dios, eso es un tanto presuntuoso. La misión es una acción de Dios. Él es el interesado, el primer interesado. Y como primer interesado, Él ha querido contar con nosotros. Pero Él es el que va adelante. Es decir, Él es el que comienza la misión. Y ya está ahí. Hay el número 71 de Evangelii Gaudium, que cuando queráis os lo leéis así, una noche de insomnio así, os lo pegáis de repaso y dices, ¡guau, qué bien! Te duermes en paz. Porque dice que Jesús está delante y esa presencia no debe de ser fabricada, sino descubierta y desvelada. Anda, qué bien. Es decir, que no se trata que yo tengo que llevar a Dios, sino que Dios ya está ahí. Dios ya está en nuestros barrios. Y Dios ya está en muchas realidades que decimos que son alejadas. Lo que vamos a tratar es de ayudar a descubrir y desvelar, quitar el velo, que a veces está de falta de preguntas, el velo del planteamiento cultural a veces que se nos cuela. Vamos a quitar el velo para enseñar a reconocer. Precioso gesto de la misión. Claro, esto nos quita este peso a veces que tenemos, ¿verdad? Porque nos dice, ¿y qué tendremos que hacer? Pues reconocerlo y nombrarlo. Reconocer y nombrar a Dios. La Iglesia aparece, por lo tanto, como el instrumento que Dios ha dado para reconocer la revelación de Dios en cada sitio. Claro, este es el primer dato que tenemos, que ya a mí me quita peso, no sé a vosotros. Pero dices, ya un grupo misionero no es que tenga que llevar, sino, bueno, vamos a aprender a reconocerlo en todo el panorama que tenemos y con toda la globalización que tenemos encima. Primer dato. Segundo, recordamos no solo que hay, y el Papa lo vuelve a hacer como un lugar de enfoque, recordamos que la misión viene de un Dios, antes don Francisco lo decía, del Dios trinitario, y de un Dios que es así. Es que nuestro Dios no es así, no es un Dios encerrado en sí mismo. Si os dais cuenta, las imágenes de las religiones asiáticas aparecen todos con los ojos cerrados mirándose en sí mismo, ¿verdad? Las imágenes nuestras aparecen todos con los ojos abiertos y súper abiertos. Es decir, la imagen del cristiano y la imagen de los santos, la imagen de Jesucristo son siempre mirando.
mirando hacia afuera, porque es que nuestro Dios se sale. Yo cuando pregunté una vez en un grupo de jóvenes, dice, bueno, ¿y te entiendes tú esto de la Trinidad? Y lo dijo uno muy bien. Dice, Dios es que se sale. Y dije, pues lo has entendido muy bien, hombre. Eso es. Nuestro Dios es que inmediatamente se sale. Y entonces se nos pide que miremos el regalo de Jesucristo y se nos pide en este tiempo que estemos convencidos que Jesucristo es la respuesta al ser humano. No que digamos o que vayamos a evangelizar diciendo, bueno, pues esto es conveniente, o mire, yo llevo al niño a la catequesis porque mal no le hará, ¿no? O mejor que esté aquí que no esté delinquiendo. Pues bueno, eso está bien, pero no es una convicción muy misionera. Quizá el escuchar esta corriente de Dios, que es de un Dios Padre que nos entrega a Jesucristo y que Jesucristo por su Espíritu va dando sus carismas y sus dones para que lo anunciamos, es partir de la convicción de que Jesucristo es necesario para encontrar el sentido de la vida. Y creo que esto tenemos que reconocerlo una y otra vez, en un tiempo donde a veces nos diluimos. Jesucristo es necesario y a Jesucristo se le accede por la fe. Este acceso, una fe que también, como nos dice el Papa, se trasluce y se traduce también en misericordia, ese proceso no hemos de olvidarlo, absolutamente nunca. Y así vamos al tercer momento, al tercer enfoque que nos hace la Evangelii Gaudium para movernos en la evangelización. Y nos dice, esto está bien, pero si Jesús es el que nos regala el Espíritu y Jesús es el que va adelante, ¿dónde tenemos que estar nosotros? Donde nos lleva Él. No donde nosotros queremos ir, sino donde nos lleva Él. Yo muchas veces cuando voy al consejo pastoral o cuando hacemos un plan pastoral, tenemos una tentación. Eso me ha pasado a mí. Yo sé que a vosotros no, pero a mí sí. Es decir, un plan pastoral. ¿Dónde tengo que hacer? Y entonces fijamos dónde yo creo que tenemos que llevar los objetivos. Y luego busco textos en la Biblia que me digan que es verdad. Claro, eso yo lo he hecho. Vosotros no, pero yo sí. Claro, cuando estás en un grupo pastoral, en un consejo en un consejo diocesano, cuando empiezas a plantear, quizá la pregunta es distinta. No es ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde quiero ir yo? Sino la pregunta es ¿dónde está Cristo que me está convocando? ¿Dónde está? Eso es un procedimiento que nos sorprende, pero es decir, ¿dónde me está llamando para que este grupo, para que este sector de la Iglesia, este lugar de la Iglesia, ¿dónde me está llamando para qué? Para que la misión. Y ahí, ¿en qué consiste la misión? Pues hemos dicho, pues primero, entonces, en habitar los espacios que todavía no han puesto nombre a Cristo. En nuestros lugares, en nuestras diócesis, a nuestro alrededor, lo primero, si vamos donde va Jesucristo, en su estilo, como decía el Papa, lo que tendremos que hacer es primero salir y habitar los espacios que todavía no han nombrado a Cristo. Que Cristo está trabajando, pero a lo mejor ellos ni lo saben. Y tendremos que quitarles ese velo. Y en segundo, entonces, tendremos que nombrar y tendremos que desvelar la presencia de Dios. Lugares y desvelar la presencia de Dios. Ya nos da una tarea. ¿Y eso cómo se llama? Pues eso se llama Iglesia en salida. Así, claro. No es un invento de eso. Cuando estamos hablando... yo creo que a veces en nuestros discursos decimos muchas palabras, ¿verdad? Y tendremos a veces que practicar cierta castidad de las palabras, porque hay frases que repetimos, vuelvo a decir, me pasa a mí, que repetimos demasiadas veces, ¿no? Iglesia en salida, iglesia en salida. Realmente lo que se está planteando es la experiencia de iglesia que recupera el dinamismo del cristianismo, donde no vamos a las barcas de antes, ni la iglesia es un arca de Noé donde nos refugiamos los que quedamos ante la tempestad que hay, sino que cambiamos. Y es que nos colocamos en otro ámbito, con los ojos abiertos, mirando por dónde va Cristo. Fijaos, en 1967, Ratzinger escribe, cuando estaba acabando el concilio. Con el concilio se empieza a pasar de una actitud de conservación
a una actitud misionera. Y el concepto conciliar, contrario a conservador, no es progresista, sino misionero. Es decir, la Iglesia se coloca en una situación de mirar al futuro en clave de misión. En clave de misión. Esa es la novedad y el riesgo al que se nos convoca. Claro, cuando decimos Iglesia en salida, lo que estamos diciendo es una forma de estar. Cuando yo digo que una persona está en paz, la estoy arraigando en un movimiento continuo, ¿verdad? O cuando digo que mi tía está en depresión, es que se está arraigando en una situación, ¿verdad? Cuando digo iglesia en salida, no digo que la iglesia está en Madrid, digo que la iglesia está en una actitud continua de salir de sí misma, de mirar dónde está Cristo y ir donde Cristo la convoca. Claro, eso nos va a llevar, por un lado, el ver y el preguntarnos ahora mismo, en todos los grupos que estáis aquí, de lo más granado de la Iglesia española, en qué lugares nos estamos implicando, en qué lugares dedicamos el tiempo libre o el trabajo, en qué lugares y cómo miramos al futuro. ¿Cómo nos colocamos? Porque a veces yo entiendo que podemos estar mirando a lo que fuimos, lo que hicimos, aquellos misioneros, ¿verdad? Aquella imagen. Cuando nuestra gente, esa imagen habrá que ayudarle a que la cambie, ¿no? Mirar al futuro y ver qué lugares habitamos. Yo creo que esa es, por lo tanto, para la pastoral diocesana, para la pastoral de la iglesia local, todo este línea de enfoque, ¿a dónde nos lleva? Pues vuelvo a repetirlo, a preguntarnos qué realidades hemos de habitar en nuestro mundo, a nuestro alrededor y en la globalización de nuestro mundo, qué lugares hemos de habitar, de qué lugares somos responsables porque Cristo nos convoca, por un lado, y por otro lado, cómo nombramos y cómo enseñamos a nuestra gente a que desvele la presencia de Dios en nuestro mundo globalizado, multicultural y donde todos sabemos lo que pasa en todos lados. Ya tenemos dos tareas, que yo creo que son el eje de toda pastoral diocesana o el eje de toda pastoral que se baña o que quiere explicarse en clave de misión. Nos vamos a nuestras diócesis, que era lo que queríais también y el rato para reflexionar aquí. Y decimos, claro, es que esto de la misión y esto de la misión Adyentes, esto de ir más allá de mi territorio, ahora es más fácil, porque el Adyentes lo tengo fuera y lo tengo dentro. Es un Adyentes que ya no es como antes, que era ir a un territorio para entrar, no, ya se nos ha difundido, pero sigue. Porque claro, ahí uno dice, no, yo tengo el Adyentes de aquí, ¿para qué voy a mirar? No, hombre, el mundo es más grande que tu diócesis. El mundo es más grande. Y la iglesia, cada iglesia local, es responsable del conjunto. Fijaos, yo se lo explicaba a los niños, esto tiene muchas, pero que a veces la iglesia la entendemos como el cocido. Cuando comemos el cocido, el madrileño es muy bueno, pero sé que hay por ahí otros buenísimos, ¿verdad? Pero el cocido, cada uno está por un lado los garbanzos, por otro lado la carne, por otro lado... Entonces, tú te sirves un poquito de cada cosa, ¿verdad? Y entonces, pero sabes dónde están los garbanzos, sabes dónde está la carne y sabes dónde está el chorizo o dónde está lo que sea, ¿verdad? Cada uno. Y lo tienes todo en el plato separado. Y luego lo juntas tú a tu manera. Bueno, a veces en la iglesia podemos estar así. Y en la iglesia local como que juntando el chorizo, la morcilla, y lo juntamos todo y lo comemos. Puede ser. Pero hay otra fórmula que yo creo que dice más de nuestra iglesia. Y es como la tarta, que a mí también me gusta mucho. En cada trozo de tarta te estás comiendo todo. En el bizcocho está el chocolate, la zanahoria. Y cada trocito de tarta tiene todo. De todo. Yo creo que cuando tenemos que hablar de la misión y de la iglesia local, tendremos que entenderla en clave de tarta, más que en clave de cocido. Es decir, nuestro objetivo no es que tengamos de todo. Yo tengo que tener un grupo de misiones, yo tengo que tener un grupo de pastoral social, yo tengo que tener un grupo de... Y cada uno, y lo cojo en el plato y lo revuelvo y a veces depende si tienes más garbanzos o más carne, vas haciendo, ¿no? Yo creo que el planteamiento más del concilio
lo que nos va diciendo es que vayamos construyendo que en cada grupo, en cada acción que hace la Iglesia, sintamos la responsabilidad de la misión. Y es la Iglesia particular, cada Iglesia, no el Papa, ni la conferencia episcopal con don Francisco a la cabeza, no, eso de las misiones que se encargue la comisión de misiones. No, en cada Iglesia, con la posibilidad de traducirlo a cada comunidad, es el sujeto primario de la evangelización. Es decir, en cada lugar, la Iglesia vive la totalidad, como en la tarta. Y si la evangelización es la razón de ser de la Iglesia, en cada lugar, en cada grupo, en cada acción, está llamado a tener ese sabor. No podemos sustraer este sabor a cada uno de los elementos de la pastoral diocesana, o de la pastoral juvenil, o de la pastoral. Y ahí intervenís vosotros. Claro, ahí estamos donde lo que vamos haciendo es que todo tenga ese mismo sabor. Y cómo vamos dando el sabor de la misión para reconocernos que esa es la misión que tenemos todos. La misión Adyentes no es solo para la conferencia episcopal, es para cada diócesis. Cada diócesis es responsable de la misión Adyentes. Cada lugar es responsable de que la evangelización siga adelante. Y por eso necesitamos animarnos unos a otros, ¿verdad? Es decir, claro, aquí tenemos una paradoja, y es que decimos, cada diócesis es responsable de la misión Adyentes. Y nos ha pasado una cosa, y es que hemos perdido la memoria. Porque como somos, o los que sois diócesis muy antiguos, Madrid no es tan antiguo, ahí tiene 100 años, 100 y pico, o sea que somos jovencitos. Pero se nos ha olvidado que nuestras diócesis han salido de la misión. ¿Por qué? ¿Cómo sale una diócesis? Porque hay misioneros. Todas las diócesis han salido por ahí. Una diócesis ha crecido por la misión. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se nos ha olvidado. Pero nuestro origen es porque la Iglesia, otra iglesia local, ha ejercido su responsabilidad misionera. Y por eso hemos crecido. Luego, primero no olvidemos que si la Iglesia es responsable de la misión, no olvidemos que hemos nacido de la misión. Y después, no olvidemos, como nos dice el concilio, que si tenemos que pensar en la misión en cada una de nuestras diócesis, la misión Adyentes es el paradigma. Es lo que más ha hecho la Iglesia. Es donde tenemos que aprender a cómo somos todos responsables de esa tarea. Tendremos que aprender tanto de los misioneros, tenemos que aprender de la historia de la Iglesia, tenemos que aprender de tantas experiencias que tenéis para hablar de la misión. No vamos a hablar primero de la misión a lo pequeño y después a lo grande, sino al revés. Primero de la misión de toda la Iglesia y después eso, de ahí aprendemos a ser misioneros en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos salido de la misión Adyentes. Nuestras comunidades han salido de ahí. Ese ha sido nuestro origen. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Vosotros os acordáis cómo empieza la Iglesia? Cuando se reúne la Iglesia en Antioquía, en Hechos 13 lo tenéis, cuando se reúne allí, pues la Iglesia aprende y dice, bueno, aquí estamos muy bien, en Antioquía estamos muy bien, ¿no? Y se reúnen todos y hacen todos un discernimiento. Y dice, estamos tan bien, pero tenemos que salir de aquí. Tenemos que mirar más allá. Entonces vamos a elegir primero a ver quién tiene el carisma, quién vale para esto, para ser enviado desde esta comunidad para ir a otro sitio. Y entonces, entre todos, van discerniendo quién tiene el carisma. Y resulta que nombran a Pablo y a Bernabé. E inmediatamente el texto dice que todos les imponen las manos porque todos sienten que Pablo y Bernabé, si se van, es porque se van en su nombre. No es simplemente que van, dicen, te ha tocado, pues vale, hasta luego y ya está. Sino que lo que va a hacer Pablo y Bernabé es en mi nombre y en nombre de toda la Iglesia. Es decir, esta perspectiva Adyentes son las luces largas que yo creo que tenemos que aportar en la vida de la Iglesia y que ahí intervenís vosotros. Todo grupo de misiones, todo equipo misionero tiene unas luces largas, ¿verdad? Yo llamo las luces largas del coche, como muchos conducimos saben lo que son. Cuando pones las luces largas, pues te dice, no olvidemos decirle y estar suscitando en nuestra Iglesia, decirle que Iglesia Diocesana, que tú eres responsable de la misión.
de toda la misión, y que tendremos que aprender nosotros que somos más enterados de esto, porque conocemos a los misioneros, porque conocemos este tema, que la misión Adyentes es el paradigma de toda la misión. Ahí ya tenemos un lado y una tarea que hacer, ¿no? Claro, toda la animación misionera que hacéis, que es impresionante, ¿verdad? Tiene una llamada y es ayudarnos a mirar más allá. Y vosotros tendréis que decir en las pastorales concretas, en la catequesis, en la pastoral social, oye, no solo penséis en los de aquí, en nuestro mundo está globalizado, ¿eh? Mirad más allá. Es lo que ha pasado en las obras misionales pontificias cuando surgieron, y en el esquema era que todo el mundo y todas las parroquias, todos los lugares se movilizaban para ayudar a los misioneros. Y incorporaron un deseo misionero y una conexión con la misión Adyentes preciosa. Y eso se ha hecho muchos años. Y lo que no podemos hacer es cortar. Quizás sí tenemos que cambiar las formas. A lo mejor ya no tenemos que ir con las huchitas. Pero lo que no podemos perder es esa conexión. Y esa responsabilidad de ser una iglesia diocesana que también tiene proyección hacia afuera. Y con los que vienen de fuera. Bueno, pues esas son las luces largas que tiene nuestra iglesia. Pero hay unas luces más cortas. También la iglesia tiene unas luces cortas. Y el grupo misionero, en una diócesis, se enfoca a la diócesis. Le ayuda a mirar a lejos, pero le ayuda a mirar. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues nos lo dice el Papa también. Habéis oído hablar de la conversión pastoral, ¿verdad? Eso nos suena. Bueno, pues hay un texto que cuando dice el Papa, dice, bueno, en una diócesis, en una comunidad, ¿cómo se come esto de la conversión pastoral? La conversión es a Dios, no os olvidéis, ¿eh? Convertirse no es decir, ¿cómo podemos ser más de Dios? Eso es la conversión pastoral. Porque decir que nos tenemos que ser más buenos, bueno. Pero la conversión es, ¿cómo podemos ser en nuestras pastorales, en nuestras diócesis y en nuestros grupos más de Dios? Y responder a Dios en nuestro tiempo. Pues dice el sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un calce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria, en todas sus instancias, sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Pues ya tenéis. Ya escrito está. Es decir, ya tenemos el objetivo y esto se necesita gente que vaya ahí. Es decir, necesitamos gente que nos anime a esto. ¿Cómo? Pues una conversión, primero, y ya tenemos el trabajo en nuestros lugares de evangelización. Lo que tendremos que hacer, si queremos empujar a la evangelización desde un grupo misionero en toda la pastoral diocesana, en todas las cosas, le decimos, pues tendremos que trabajar la conversión fraterna y comunitaria. Porque ya sabéis que tendemos mucho la vaquita. Ya lo habéis visto, ¿no? Es verdad que en nuestro mundo donde hay muchos ismos, pero el individualismo se nos pega a todos. Digo que a lo mejor pasa más en Madrid y fuera no, pero aquí sí. Entonces, tendemos cada uno a ir a nuestro departamento, ¿no? Quizá necesitamos agentes de pastoral, animadores con alma misionera, que salgan de su pequeño espacio, ayuden a que todos demos este nuevo cambio fraterno y comunitario, donde aprendamos a hacer comunidades. Porque dice que la primera conversión que uno tiene es a la fe, pero en el proceso de descubrimiento de la fe se nos va ayudando a descubrir que hay una comunidad detrás y que soy responsable de una comunidad concreta. No solo de mi fe, para vivir mi fe, ¿no? Es aquello de voy a mi misa, ¿no?
Y poco a poco vamos descubriendo que no es mi misa, sino que la fe nos va implicando y nos va haciendo responsables unos de otros. Ese paso necesitamos que alguien continuamente nos recuerde. Pero también hay otra conversión, y es la conversión social. Dice la Madre Teresa de Calcuta que durante la primera parte de su vida dice que su entrega, ella cuenta, veía que no era sincera, porque no había descubierto a Dios en los más pobres. Pero cuando adquiere esa conciencia de la exigencia del Evangelio, ella dice que vive esa conversión social. Es decir, su fe le lleva a dar un paso más. Bueno, pues esa conversión social es la conversión también que aporta la pastoral misionera. Es decir, vamos a ayudar a que en los procesos de fe, en el descubrimiento de fe, en la vida litúrgica, esa conversión social se dé. Y por otro lado, hay otra forma de conversión, y aquí intervenís con toda la artillería, porque en esto sois expertos, que es lo que es la pastoral misionera. Es decir, lo que se oriente todo a la misión. Y es que tenéis la ayuda del Papa ahora mismo. Porque cuando él habla de conversión pastoral, ¿sabéis lo que está diciendo? Pide una cosa. No es que seamos más misioneros, no. Como decía, que se oriente todo a la misión. ¿Cómo que sí? Hay un plan pastoral. Lo primero no es ¿cuántos somos? Es que somos pocos. Es que a ver cómo nos mantenemos, a ver cómo tenemos los grupos. No. Primero es ¿dónde nos llama Dios? ¿Dónde está llamando? Y orientar todo a la misión. Es decir, que todo se oriente. Y cuando tiene que explicar, ¿y a dónde especialmente? El Papa dice, a las periferias. Aquellos lugares que más necesitan que les ayuden a nombrar a Cristo. Esas son las prioridades de toda pastoral. ¿Y quién son los expertos? Vosotros. Porque vosotros estáis entrenados. Históricamente, por vuestro itinerario, estáis entrenados en esto. Estáis entrenados en orientar toda la misión, conocer la misión, y estáis entrenados en descubrir las periferias de todo nuestro mundo. Las de nuestra diócesis y las de nuestro mundo al que la diócesis tiene que responder. Y ahí están los grupos misioneros. Aquí están los grupos misioneros para ayudar a descubrirlo. Y aquí está todo lo que yo llamo vuestra artillería, ¿no? Que es aportar recursos, aportar la ascesis muchas veces que se necesita y aportar los contenidos, porque el cambio misionero no es simplemente la fórmula. El Papa dice que todo el cambio de la pastoral para que sea misionera es un cambio de contenidos, donde tendréis que estar aportando los contenidos misioneros. Es la reforma, él llama, del anuncio mismo. El anuncio misionero queda reformado en este tiempo. Y queda reformado porque se va a formular en torno a la misión. Nosotros podríamos estar acostumbrados a decirlo todo, ¿no? Yo tengo que anunciar y toma, un catecismo, y te lo digo todo. Y el Papa dice, eso es bueno, pero aprendamos de la misión Nacientes. ¿Y qué hace la misión Nacientes? ¿Le da primero el catecismo? No. Aprendamos de la misión Nacientes para hacer el anuncio misionero también en nuestras catequesis. También en la pastoral social. Aprendamos, si es que esa experiencia la tenéis. No podemos tener el cocido y quitarle los garbanzos. Entonces, si tenemos que amasarlo todo, tendremos que aportar esa experiencia en todas las cosas que vamos haciendo, ¿verdad? Bueno, pues esa identidad y esta misión nos lleva a decir cómo tenemos que estar ahora en nuestra sociedad. Claro, hacemos esta conversión pastoral y esta conversión misionera. Pues, ¿qué tendremos que hacer? Ver en qué formas estar. En qué formas estar en nuestra vida. Y en qué formas estar también en nuestra sociedad. Yo os propongo, desde la experiencia misionera, 3 fotos. O 3 maneras de estar. 3 maneras de estar en nuestras comunidades a las que tendréis que decir mucho. Y 3 formas que nos iluminan. La primera forma, estar al pie de la cruz. Y os lo digo ya un poco desde la experiencia o desde lo que hemos visto, ¿no? Nuestro mundo, si quiere reconocer la experiencia iglesia, si quiere preguntarse por cosas importantes, es cuando nos ve a todos, seamos del sector que seamos, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo,
pero cuando nos ven a todos en torno a la cruz, cuando nos ven a la Iglesia en torno al sufrimiento, eso conmueve. Conmueve. Y hay realidades, ahora mismo, hay realidades, cuando luchamos en contra de lo que hace sufrir y nos ponemos toda la Iglesia ahí, hay realidades que están siendo misioneras en sí. Porque quitan ese prejuicio o hacen preguntarse lo que otras situaciones no hacen preguntarse. El situarnos y reconocer los lugares donde estamos en torno a la cruz, efectivamente nos ayuda. Yo os cuento una experiencia. Cuando nosotros hemos trabajado en la mesa de la hospitalidad y nos hemos puesto todas las realidades de iglesia, antes estábamos trabajando con inmigrantes en Madrid, y estaba, por un lado, Cáritas, por otro lado, la delegación de inmigrantes, por otro lado estaban los mercedarios, por otro lado estaban los jesuitas, por otro lado, cada uno trabajaba muy bien con inmigrantes, ¿verdad? Cuando nos hemos puesto todos en una misma mesa y hemos ido a dialogar, incluso con la administración, y dice, ¿pero ustedes quiénes son? No, la Iglesia de Madrid. No, pero ¿ustedes son Cáritas? No, no, que somos la Iglesia de Madrid. Se nos han quedado como diciendo, no estamos acostumbrados a esto. Y hemos podido dar pasos todos juntos y ahora mismo las instituciones y la gente sensible se descubre, dice, oye, la Iglesia está toda la Iglesia alrededor de una causa. Y están diciéndonos cosas muy concretas. Eso está conmoviendo. Porque trabajamos en torno a la cruz. Y porque miramos en torno a la cruz. Y es una experiencia que nos está ayudando. Otra experiencia para estar, ¿cómo está la Iglesia? Pues como los de Maús. Este cuadro me gusta porque aparece Jesús dando luz. Se ve poco así, bueno, pero os lo hacéis una idea, ¿no? Son los discípulos de Maús, aunque se vean sombras. Pero donde un Jesús aparece dando luz y donde hay un hogar, alguien atrás que está preparando, porque claro, ¿quién hace la comida? A los de Maús. ¿Y quién pone la casa? A los de Maús. Y quiero decir, inmediatamente el autor del cuadro se entiende que aquí se produce un encuentro con Jesucristo, pero hay alguien que está propiciando el encuentro y alguien que se dedica a que Jesús siga actuando. Quizá la figura nuestra, de nuestros equipos, de las cosas que hacemos, tiene mucho que ver con esta figura que parece femenina, ¿verdad? Al final de la casa y que hace posible que la gente se encuentre y que haya hogares. Porque eso es lo que la gente entiende. Los de Maús lo sabían todo ya lo sabían todo. Iban con una lepre de caballo. Pero cuando se sientan y alguien pone hogar, es cuando descubren lo que había pasado y aprenden a leer las cosas de forma distinta. Quizá nuestros grupos, nuestras tareas, las que estáis haciendo, quizá tienen algo que ver también con poner y propiciar ese hogar. Y en tercer lugar, hay otra fórmula que, de estar como iglesia que por lo menos a mí siempre me interroga. ¿Conocéis a Abraham? Hombre, claro, Abraham, de toda la vida. Bueno, pues cuando a Abraham llegan los 3 ángeles y le explican que ya el pobre ya era mayorcito, bastante, y cuando le explican, gracias a que él había sido acogedor, como todos nosotros somos acogedores y buenas personas, como pocas, de repente le dice, serás padre. Y Abraham se queda de piedra. Pero dicen que Sara, que estaba detrás, se reía. Sara diciendo, pero vamos a ver, señor, o ángel, a mi edad, yo ya, con la que está cayendo, ahora, yo creo que a veces estamos en Sara. Decimos, ¿ahora viene con la misión? Con la de años que llevo yo en esto, y mira, ahora va a haber algún cambio. Si llevamos tiempo, vamos a mantener lo que hay y ya está. Pero que vas a ser padre y que la iglesia va a cambiar y que vamos a tener, vamos a poder anunciar el evangelio con fuerza y padre. Mira, eso a los jóvenes. El problema de Sara es que no cree que en la pobreza
en la vejez y en la vulnerabilidad, Dios actúa, no a pesar de, sino a través de. Y que Dios va actuando porque Él es el que lleva la misión adelante. Dios va contando especialmente con lo pobre, con lo vulnerable y con lo envejecido a veces, para realizar su plan y para crear un nuevo pueblo. Eso es lo que se cree Abraham y eso es lo que se ríe Sara. Pero a pesar de la risa de Sara, Dios hizo un gran pueblo. A veces esa es un poco la imagen de nuestra iglesia, ¿verdad? Que nos enredamos en tareas, en cosas que no son misioneras, porque en definitiva lo que estamos diciendo es, mira, ya estamos de salida, ya a nuestra edad. La llamada, por lo tanto, y con esto ya termino, la llamada en todo este planteamiento, donde estáis vosotros, y os he dicho como una fórmula muy especial, como ayudándonos a que hagamos ese gran pastel, ¿verdad? Y que hagamos una pastoral que sepa a misión y que tenga la misión como tarea fundamental en todas sus acciones. Vosotros que sois expertos en eso y que Dios os ha puesto aquí para eso, porque no estáis por casualidad. En vuestras diócesis no estáis por casualidad. Ni trabajando aquí por casualidad, estáis porque Dios os ha llamado. Y si estáis porque Dios os ha llamado, es que necesita de vosotros vuestro sabor para que toda la pastoral diocesana tenga ese sabor y sea misionera, porque de eso se trata. ¿Qué pistas os voy a enumerar? Simplemente esto ya es diciendo, bueno, pues yo me he puesto y digo, yo lo que sé es esto. No he puesto ni 10, sino 9, para que vosotros pongáis la décima, porque seguro que la podéis completar mucho más. Es la necesidad, y lo dice el Papa, del despliegue vocacional. Yo os decía, si vosotros estáis aquí, es porque Dios os ha llamado. Y en la medida que trabajemos la pastoral del laicado, la pastoral a la vida consagrada, la pastoral a los distintos ministerios de la Iglesia, en la medida que lo trabajemos, la misión se incrementará. Dice el Papa que el problema no es preguntar quién soy yo a los jóvenes, sino el preguntar, que cada uno se pregunte ¿para quién soy yo? No es la pregunta de respóndete quién eres tú en la vida. No, la pregunta es ¿para quién? ¿Para qué estás tú aquí, no? Esa es la gran pregunta. Y el ir descubriendo que cada uno de nosotros somos elegidos y escogidos. Yo cuando voy en consejo pastoral le pregunto a la gente, bueno, tú estás aquí. Y dice, no, vengo yo aquí a colaborar un poco con el párroco. Y hombre, pero tú eres bautizado, ¿no? Sí, pero bueno. No, pues si Dios te ha puesto aquí, será por algo, ¿no? Bueno, o sea que Dios me ha puesto aquí. Que no estoy yo aquí de invitado especial, sino que cada uno de nosotros estamos llamados a ir caminando y a ir emprendiendo lo que tenemos. Y si tenemos el sabor, este sabor misionero especial, es para ir aportando ese sabor y ese carisma, ir aportando no solo a nuestro grupo, que eso ya lo hacemos, sino al resto de grupos y al resto de pastorales. Y ir ayudando a desvelar. Cuando hay una pastoral vocacional en una diócesis, también es normal que estéis, que tengáis vosotros una palabra que decir. Es decir, oye, no solo hablo de aquí, que tenemos gente que puede ir mirar más allá. Y no solo gente que evangelice a los niños de no sé qué barrio, que tenemos barrios que no encontramos evangelizadores. Vocaciones a ello. Segundo, el ir trabajando la espiritualidad de historia de la salvación. Yo creo que para descubrir y desvelar dónde está Dios hay que practicar la espiritualidad de la atención, la de los ojos abiertos. Y eso, cualquier misionero que viene, cualquiera de los que habéis estado por ahí fuera lo sabéis especialmente. Y es la que tendremos que aprender. Aprender a nombrar a Dios. Y que la gente nombre a Dios. Y que la gente nombre las llamadas de Dios. Es la pastoral de la atención. Y en esa pastoral vosotros sois expertos. Sois expertos. Y quizá tengáis que decir una palabra a los itinerarios de iniciación cristiana. También tendréis que hacer una palabra a los grupos de oración. También tendréis que decir, oye, quizá te hace falta esto. Porque así serás más misionero.
Y tu pastoral será más misionera cuando aporte la atención, reconocer por dónde está trabajando Dios y dónde nos llama. Esa es una. Otra es, cómo no, servir a la palabra de Dios y no servirnos de ella. La palabra de Dios tiene una centralidad especial, no tengo que explicar nada de esto, pero sí es verdad, es nuestra experiencia. Nosotros aquí en Madrid, cuando hemos hecho un plan diocesano, una de las cosas que se ocurría al principio y sobre la que hemos intentado organizarlo con luces y sombras, porque ya sabéis que la gente y nuestro pueblo de Dios, a la hora de digerir la palabra, pues tiene su ritmo, ¿no? El que nosotros queremos dar. Pero sí nos parecía el montar todo un plan diocesano misionero alrededor de la lección divina. ¿Para qué? Para no ir diciendo qué tenemos que hacer, sino preguntárselo antes al Señor. Y eso ha costado mucho. Pero yo creo que muchos grupos y muchos lugares ya van aprendiendo ese ritmo. Que no es, ¿qué tenemos que hacer para ser más misioneros? No es esa la primera pregunta. La primera pregunta es, vamos a escuchar la palabra de Dios y ver qué nos dice la palabra de Dios y qué luces y llamadas nos da para ser más misioneros. Y desde ahí hablamos. La centralidad de la palabra de Dios se convierte en un instrumento fundamental para ponerse a la escucha de Dios y para responder a la misión desde Dios y a veces no desde nuestros primeros planteamientos. Otro, y esto es evidente, que es en la medida que mostramos el rostro cariñoso y entrañable de Dios en los grandes lugares y las grandes llamadas que hay en nuestras diócesis y que hay en nuestro mundo, en la medida que sepamos responder a eso y vayamos juntos, como os decía, al pie de la cruz, en esa medida iremos dando respuesta e iremos ayudando a ir encajando todo el planteamiento misionero. Hay pobrezas, hay soledades, hay vulnerabilidades en nuestros lugares a los que tendremos que ir incorporando. ¿Cómo no? El futuro va a ser de la comunidad. Y comunidades no encerradas, sino comunidades gestantes, maternales. La iglesia es maternal antes que otra cosa. No es una iglesia que se queda con lo que tiene y los encapsula, ¿no? El ayudar a construir comunidades, yo creo que es fundamental. El Papa lo va diciendo y lo dice mejor que yo, por eso lo leo y ya está. Dice, a los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais alimento mutuamente y cómo os acompañáis. El primer atractivo misionero es la vida comunitaria. Y todo lo que hagamos que las comunidades tengan este gen misionero que vosotros podéis ir incorporando continuamente y que se vuelvan comunidades gestantes. Es verdad que nuestra gente cristiana a veces tiene la costumbre de ir a recibir antes que dar, ¿verdad? Eso lo vemos muchas veces. ¿Y quién puede ayudar a deshacer eso? Vosotros. El ir incorporando los cauces, como se hace en cada Eucaristía, para mirar más allá. Yo cuando hay parroquias que hacen semanas misioneras, por ejemplo, y la semana misionera lo que viene o de lo que se llevan es de cuestionarse si son una comunidad gestante o son una comunidad cerrada. Esa es la primera pregunta. No es si van a dar misioneros o si van a dar más dinero o menos dinero. No, la gran pregunta que hace cuando entra un grupo misionero a una comunidad es, pero oye, ¿nosotros estamos abiertos? ¿Estamos gestando? ¿O estamos recibiendo solo y venimos cada uno a ver qué cogemos, ¿no? Bueno, pues quizá esa es otra de las líneas. Otra, y esta lo entendéis, es el atrevimiento. Primerear, lo llama el Papa, ¿no? Sí, yo diría, mirad, esto hay que ser atrevido. Hay que tener un poquito de cara. Y hay que ir para adelante. Necesitamos gente que primeree. Es decir, ¿nos vamos a equivocar? Pues sí. Si vamos con todo seguro, con todo, no, atreveros. Y si hay que ir a hablar con uno, atreveros a ir a hablar con uno. Dicen que el espíritu es creador, no repetidor, dice el Papa. Y si el espíritu es creador, está diciendo a vosotros que os ha llamado para esto, decir, oye, ser un poquito atrevidos. Ser atrevidos, proponer. No me van a decir que no. Ya podrán decir que no, ya discerniremos. Pero antes del discernimiento hace falta la idea. Y hace falta el primerear. Pues primerear, proponer, lanzar. Si tenéis ese carisma,
es para que el carisma luego se discierne, ¿vale? Y luego lo ponemos en la conveniencia, bueno, pero no, es que me van a decir que no, pues entonces ya está. Ahí se queda, ya no piensen. Nos acabamos sin pensar y repitiendo lo que... ¿Qué toca? Bueno, ahora toca la campaña de no sé qué. Y ahora la campaña, ya está todo programado, ¿eh? La campaña, ahora tenemos que... Y como hemos ido a estas parroquias, vamos a repetir estas parroquias porque son las que nos abren las puertas, pues vamos a ir siempre a las mismas. Atreveros a otra cosa. Bueno, eso es el... Y otro de los datos, que esto sí, yo creo que lo ha aportado, y lo aportaba la Christus Vivit, ¿verdad? Y el sínodo de los jóvenes, y es el lanzarnos a trabajar por proyectos más que por departamentos. Yo personalmente os digo que puede funcionar cuando en una diócesis, en un arciprestazgo, en una zona, nos ponemos todos en torno a un proyecto, no que la delegación de, y cada uno hace su cosa. Trabajar por proyectos por hacer el bizcocho antes que el cocido. Y es decir, vamos a coger un proyecto común donde todos nos impliquemos y donde cada uno aporte su sabor. Pero vamos a hacer proyectos, porque eso nos ayuda a trabajar de otra forma. El Papa lo dice continuamente, y ya os digo que la Christus Vivit, si os pegáis el repaso, es uno de los... Dice, quizá en nuestro tiempo es el tiempo de los departamentos están, pero ahora el trabajo es quizá por proyectos, ¿no? El proyecto está por delante. Y cómo no, yo os diría una pastoral que cuando se hace con misioneros, o desde los misioneros y desde la misión, lo tenemos. Yo he venido aquí con el navegador del coche. Y con el navegador te vuelves, no tonto. Y es que vas, bum, 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 ya no sabes ni por dónde vas, lo que te diga el navegador. Pero hay otro tipo, los más viejos del lugar saben cuando uno se iba al campo con la brújula. Donde tienes que ir viendo dónde está el horizonte y dónde estoy yo. Y todo el rato mirando alrededor, ¿no? Pues yo creo que tenemos que mirar más la pastoral de brújula antes que la pastoral del navegador. Y aprender a pastoral de brújulas. Y por fin, la palabra esperanza, que es la mirada de Abraham para todos vosotros. Y yo creo que la Iglesia, si algo mira ahora, es en vosotros y en todos los bautizados, con la esperanza de cumplir su misión, que es la de evangelizar a ritmo de hoy y con las demandas de hoy. Pues muchas gracias.